Libro de Proverbios. El libro de Proverbios. La palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 y verso 6. Voy a compartírselo en la Nueva Biblia Las Américas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, y dice la palabra de Dios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El título del mensaje en esta noche es Confiando en su dirección y amor. Vengo desarrollándole una serie de enseñanzas que tienen que ver con el confiar verdaderamente en Dios. Hay algo bien interesante aquí, y es que el escritor no dice confía áreas de tu vida, partes de tu vida, sino que confiemos con todo nuestro corazón. Y si recuerda que el día domingo le enseñé que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que cuando tú y yo verdaderamente confiamos en Dios, estamos rindiendo nuestra vida a su gobierno, a su señorío, es decir, ya no somos dueños, sino que ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Y con base en esto, quiero recordarle que aún perteneciendo a Dios, en nuestra vida diaria vamos a tener que enfrentar o tomar decisiones, enfrentar desafíos, pasar momentos de incertidumbre, de dolor, de enfermedad, de tristeza o de adversidad. Y cuando esto sucede en nuestra vida, lo interesante es que muchas veces nosotros buscamos la solución en nuestra fuerza. ¿Usted le ha pasado? ¿Cuántos primero han pensado, ejecutado y luego le hemos preguntado a Dios? ¿O solo he sido Dios? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la verdadera seguridad y confianza y la dirección correcta provienen solo de Dios. Me gusta lo que dice la palabra de Dios, que nosotros proponemos, pero Dios es quien dispone. Y muchas veces llegamos con nuestros planes donde Dios y le decimos: Señor, ¿será que por favor me bendices este paquete de plan que tengo aquí? Y Dios te dice: no, Señor. Porque en este proverbio encontramos una promesa, una guía clara de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Debemos reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el escritor de la palabra dice que Él es el Kyrios, se refiere al Señor. El Señor de nuestra vida debe ser Cristo. Y hoy vamos a explorar cómo vivir esa dependencia total, confiando plenamente en Dios. Si ya usted lo está haciendo, ahora lo que le voy a enseñar cómo continúa confiando en Dios, porque ya sabemos que no se trata solo de comenzar, sino que nuestra carrera debe ser de la mano de Dios. Así que Proverbios nos da una instrucción divina que nos invita a confiar en Dios en todas las áreas, todos los aspectos, todo lo que tiene que ver con la vida nueva que Dios nos ha dado. Así que hoy quiero mostrarle a la luz de la palabra lo que tiene que ver con confiar. Y esto requiere, lo primero, de una entrega total y absoluta. Lo segundo, una actitud de reconocimiento del gobierno y la soberanía de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva inmediatamente a lo primero. Y Dios lleva ya casi un poco más de 4 meses diciéndonos que debemos ir más profundo. ¿Y cómo vamos más profundo? Bueno, ha estado indicándonos que debemos desprendernos de todo peso que nos impide correr con paciencia la carrera de la fe. En estos días orábamos y Dios nos decía que algunos de nosotros tenemos como flotadores. Cuando usted estuvo pequeño o algunos aprendieron a nadar grandecitos, tuvieron flotadores. ¿Y esto qué? Los sostiene. Bueno, debemos quitarnos todos esos flotadores que nos están impidiendo sumergirnos verdaderamente en la confianza en Dios. Así que para ir más profundo, si es su deseo, debemos generar una confianza total en Dios. Dios no quiere áreas de su vida, Dios quiere todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo guardado irreprensible. Y la parte A de Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Sabe qué significa todo? Todo.
Si usted mira varias versiones, me puse en el trabajo, dice lo mismo, todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque allí es donde emana la vida que Dios nos ha dado. Así que Salomón le está dando una serie de consejos a su hijo y lo exhorta a la obediencia, aunque Salomón es considerado uno de los hombres más sabios que ha vivido sobre la tierra. Él reconocía que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y me parece interesante porque aunque Salomón escribió esto, no es porque lo haya vivido al pie de la letra. Él no siguió verdaderamente los consejos de Dios y aquí nos está aconsejando. Y aquí hay una parte que es labor nuestra y somos nosotros los responsables. Así que nuestro intelecto puede fallar, pero Dios nunca fallará. Por eso siempre debemos buscar su voluntad, su camino, pues Él ya ha trazado una senda, ya ha trazado una ruta que nos garantiza que vamos a llegar al cumplimiento del propósito que ha establecido. Y la parte A nos dice, confía en el Señor con todo nuestro corazón. A ver, ¿cuántos confiamos verdaderamente en Dios el corazón? Hay algunos que ni siquiera su esposa sabe la clave de la tarjeta. Eso quiere decir que no confía verdaderamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a una confianza total, darnos sin reservas. Yo lo digo de esta manera, o mi hija me lo enseñó, mi Vale, en una ocasión cuando le preguntaron cómo había sido mi encuentro con el Señor Jesús, y ella respondió, mi papi se metió de cabeza con el Señor y sin casco, así que usted y yo estamos llamados a darnos sin reservas, basado en esa relación que tenemos y en el conocimiento de su carácter fiel y bondadoso. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios nunca lo va a llevar a usted donde su gracia lo pueda sostener? Eso no es así porque no sería Dios. Y mira, es importante crecer en esta área, crecer en lo que tiene que ver con confiar en Dios significa poner en Él nuestra esperanza completa, no a medias o cuando nos conviene, porque en ocasiones buscamos a Dios cuando nos conviene, sino plena y completamente. Así que para confiar en Dios de esta forma debemos conocerle. Usted no confía en alguien a quien no conoce. Bueno, y me preguntarás, ¿y cómo lo conozco? Bueno, a través de la palabra de Dios. A medida de que tú intimas con la persona, el Espíritu Santo, yo soy un convencido que te enamoras más de mi Jesús, de mi Rey. Tú menguas y Él crece en ti. Así que al desarrollar nuestra relación con Dios, vamos a poder experimentar su bondad, su amor, y vamos a poder ver que Él es digno de toda nuestra confianza. Y quiero decirle, si usted está esperando que Dios le pruebe que puede confiar en Él, está errado, está equivocado, porque ya le probó hace más de 2000 años que puede confiar en Él completamente, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si le ha dado a su Hijo el unigénito de Dios, dice Pablo en el libro de Romanos, ¿cómo no ha de darle todo lo que usted y yo requerimos para vivir confiados, seguros y reposados? La pregunta que debemos hacernos es si verdaderamente hemos permitido que la persona del Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, gobierne toda nuestra vida. Porque si es así, usted y su caminar con Dios, su fe debe ir como la aurora, de aumento en aumento. Porque tú y yo somos de los que avanzamos para salvación de nuestras almas, no para la perdición de ellas. Así que para confiar en Dios de esa forma, debemos conocerle verdaderamente. Y es nuestra responsabilidad desarrollar una vida de comunión y de intimidad. ¿Por qué? Porque quien confía en Dios de corazón estará dispuesto a dar pasos de fe y de obediencia. ¿Sabe que un hijo de Dios, que a medida que conoce más de Dios, le va a ser más fácil lanzarse? Cuando Dios nos dice, lánzate, lánzate. Si Dios te dice, quédate quieto, y a esto se refiere Salmo 46, donde el salmista dice, estad quieto y verás que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Así que ahora, iglesia, Dios sabe usted que lo conoce todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es el creador de todo, pero quiero recordarle algo en esta noche. Dios lo conoce todo, el presente, el pasado y el futuro.
Dice Isaías 46, que Él conoce el fin desde el principio. Y por eso, solo Él sabe con exactitud lo que resultará en favor nuestro, en nuestro bien. Cuando tú y yo elegimos confiar entera y completamente en Dios, Gabriel, abrimos la puerta para poder recibir las bendiciones de Dios. Dios es soberano, Dios es eterno, los ojos de Dios recorren toda la tierra, pero debo resaltarle algo, Él conociéndolo todo, Él solo gobierna la vida de aquellos que le hemos entregado nuestra vida, porque el rey de este mundo es Satanás, y quien gobierna las mentes y los corazones de este mundo es Satanás. Así que cuando tú y yo decidimos abrir nuestro corazón, entregar toda nuestra vida delante de Él, podremos experimentar esta verdad. Para que podamos comprender este primer aspecto, David es un claro ejemplo lo que es confiar en Dios. Comenzó a confiar en Dios cuidando las ovejas de su padre, siendo un buen mayordomo, cuidando algo que no le pertenecía. Y esto lo llevó a que, aun siendo un jovencito, había tanta confianza en David que lo llevó a enfrentar a un gigante. Y luego él termina escribiendo Salmos, capítulo 37, versos 4 y 5, dice: deleítate en el Señor y Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor tu camino cuanto haces. Y aquí está la clave, dice el verso 5, confía en que Él te ayudará a realizarlo. Me gusta cómo finaliza, Él lo hará. Esta es la Nueva Biblia Viva. Cuando David te está diciendo, Él lo hará, es porque te está escribiendo de lo que fue su experiencia con Dios. No es el mismo David que está en Primera de Samuel capítulo 7, ahora que está en el libro de Salmos capítulo 37, y no es el mismo David que está dando ofrendas a Dios en Primera de Crónicas ya al finalizar el libro. Así que a medida de que tú pruebas de Dios, tu amor por Dios tiene que crecer. Al igual que David, cada uno de nosotros debemos aprender a confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y si usted está en esta noche aquí, es porque necesitamos cada día aprender a confiar en Dios. ¿Cierto que sí? Así que mira esto, la confianza total nos lleva a descansar ¿en qué? En su fidelidad, sabiendo que Él cumple sus promesas y que su amor nunca falla. ¿Sabe que las personas pueden fallar? Pero Dios nunca nos fallará. Esto nos lleva a lo segundo. Si tú quieres ir más profundo, renuncia a la prudencia humana. Y esto es bien interesante. Le decía hace un instante que por lo general a nosotros nos gusta ejecutar planes. A nosotros nos gusta tener el control de ciertas cosas de toda nuestra vida. Hace algunas semanas le compartí acerca de un hombre que conocimos, y este hombre ejecutó planes, se proyectó a vivir 90 años porque su padre tiene 85 años, y con base en la vivencia y la edad de su padre, él se proyectó económicamente a vivir 90 años. Me parece increíble que la semana anterior, mientras que estaba con su padre celebrando sus años en la ciudad de Cartagena, en la noche se enfermó y se murió con solo 63 años. El corazón del hombre es engañoso. El único que te garantiza a ti vivir confiado, seguro y reposado es nuestro Dios. Yo no sé si usted se levanta cada día con miedo, pero yo me levanté esta mañana confiado y seguro, con ganas de recibir más de Dios, y sabía que hoy tenía que predicar. Así que el único que genera paz, confianza, seguridad, reposo, aún en medio de tu tempestad, es Dios. Elton, la paz, la tranquilidad, la seguridad no te la brinda tu profesión o tu trabajo, solo te la brinda Dios. Porque la parte B de este versículo dice, Proverbios capítulo 3, verso 5, la parte B dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Así que quien desea entender todo en su totalidad antes de actuar, nunca va a confiar en Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que te mostraré, donde Abraham hubiese querido entender todo el contexto, Dios solo le mostró a dónde lo llevaría, qué obtendría si él fuese fiel. Lo sacó de ser un incrédulo para que ahora pudiera confiar y conociera a Dios. Así que esto debe ser muy importante, porque nuestra prudencia o cautela puede impedirnos dar pasos de obediencia.
impidiendo que descubramos las cosas maravillosas que Dios ha preparado entre nosotros. Y aquí quiero hacer un paralelo, porque en ocasiones somos extremistas, porque también la palabra de Dios, aquí estoy hablando de prudencia, pero la palabra también nos enseña que quien que va a construir primero no se sienta, saca cuentas y planifica. Y la forma de nosotros vivir en todas las áreas de nuestra vida es consultarlo a Dios. Cada cosa, cada decisión, cada paso que usted vaya a dar, debe darlo de la mano de Dios. Porque Proverbio dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Aquí se está refiriendo a la autosuficiencia, a la arrogancia, creer que nosotros podemos resolver las cosas por nuestra lógica y nuestra capacidad. Y en la iglesia esto se ve mucho. En la iglesia nos gusta razonar, pensar. A mí me llama la atención cuando tú hablas con personas y dices que no tienen en cuenta mi habilidad. Ya sacaste a Dios de la ecuación. Ya sacaste a Dios de la ecuación, ya estás condenado al fracaso, ¿eh? A veces Dios nos llama a dar pasos de fe y al hacerlo vamos a recibir gran bendición. El punto es que nosotros en ocasiones no queremos hacerlo. ¿Alguno de ustedes Dios le ha pedido que haga algo y no lo ha hecho? Yo muchas veces, yo tuve que aprender a los trancazos, muchas veces. O sea, y le decía hace un instante que la gracia de Dios o la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener, porque no sería Dios. Así que al hacerlo vamos a recibir cada cosa, cada bendición, cada promesa y todo lo que Dios ha determinado para nuestra vida. En la Biblia podemos ver ejemplos, personajes como Abraham, Enoc, David, Moisés, Josué, Esther, que dieron pasos de fe sin entender completamente lo que Dios les estaba pidiendo. Y quiero decirle que algunos murieron y no vieron el cumplimiento de las promesas, pero fueron justificados por fe. Si Abraham no hubiese dado ese paso de fe en Génesis capítulo 12, verso 1, donde Dios le dijo, hey Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré y allí será padres de multitudes. Y hoy es llamado el padre de la fe. Así que, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas? ¿O qué te está pidiendo Dios que te alejes? ¿O qué amistades te está quitando Dios y tú no quieres soltarla? ¿Qué pecadito tienes guardadito allí que lo estás apechichando y se te está creciendo el enano? Porque esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Por eso Pablo dice, todo vuestro ser, el corazón, espíritu, alma y cuerpo guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera de entregar nuestro corazón. Esta es la manera de vivir bajo la guía y la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque hoy leemos la historia de estos grandes hombres y podemos afirmar que Dios es fiel con los que confían completamente en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que Dios a veces te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer? ¿A usted le ha pasado? Y si no le ha pasado, bueno, anótelo en su agenda. Porque Moisés es un claro ejemplo de no vivir en la prudencia humana. Es descrito en el libro de Hebreos, capítulo 11. Moisés tuvo una conversación con Dios. Dios lo movió de su zona de confort. Moisés creció en la comodidad, en la elocuencia, en la abundancia. ¿Se ha imaginado los manjares? Fue preparado porque Moisés fue preparado para gobernar, para liderar, pero no el pueblo egipcio, sino el pueblo de Dios. Y no en las mismas condiciones, sino en otras condiciones. Así que prepárate porque quizás Dios, para que puedas avanzar, te va a mover de tu zona de confort. Así que Moisés tiene una conversación con Dios y su conversación está centrada en que Dios le está dando unas indicaciones para que él se mueva, para que lleve a su pueblo a un lugar. Y Éxodo capítulo 33, a partir del verso 12, dice la Biblia de las Américas, y Moisés le dijo al Señor, mira tú, me dices. Antes de avanzar, quiero que se centre, porque si hay algo que Dios nos ha dicho, de lo que tiene que ver con ir más profundo,
está entera y completamente relacionado en que nosotros podamos profundizar en nuestra vida de comunión y de intimidad con Dios. Quiero que mire la conversación que tiene por un momento, en este caso Moisés. Y Moisés le dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Qué conversación tan interesante. ¿Usted tiene ese nivel de conversación? En algún momento un hombre me preguntó, ¿Paz, y Dios sí le da indicaciones a uno puntualmente? Sí, Señor. Desde la antigüedad, aquí se lo estoy leyendo. Cuando usted ve que Ananías, la persona, el Espíritu Santo, le da unas indicaciones para que vaya y ore por Saulo de Tarso, lo que le quiero decir es que esa es la forma en la cual tú y yo debemos dejarnos conducir por Dios. Y el verso 13 dice, y ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. El verso 14 dice, mire la respuesta que le está dando Dios. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pero Moisés no se quedó allí. No sé si yo en ocasiones he hecho eso. Y le digo, ¿de veras, Señor? Sí, si eres tú, Señor. A veces le digo, Señor, pero en verdad eres tú. Y Dios hace cositas en medio de su amor. Y Moisés le dice, entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir. Lo que quiero decirle con esto es, Moisés reconocía que sin la guía de Dios, su liderazgo era inútil. Y tú y yo debemos reconocer que si Cristo no es el centro de nuestra vida, no estamos haciendo lo correcto. La prudencia humana, por buena que parezca, no puede ser superior a la sabiduría y a la guía de Dios. Hoy hay gente muy inteligente, en serio, pelados, yo me asombro, pero no supera la sabiduría de Dios y la guía de nuestro Padre. Y esto me lleva a lo tercero. Y lo tercero es, si tú quieres ir más profundo, si tú quieres intimar más con el Señor, si tú quieres conocerle más, decide darle prioridad a la voluntad de Dios. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, no nos conformamos a este mundo, sino que nos metemos un proceso de renovación, de cambio y de transformación. Es decir, antes, dice Pablo en el libro de Romanos, que tú y yo debemos ofrecernos a Dios como un sacrificio. La única manera en la cual tú y yo le vamos a dar el primer lugar a Dios en hacer su voluntad es ir más profundo, humillarnos, rendirnos, depender de Él, solo de Dios. Es más, usted no debería dar un paso, tomar una decisión si Dios no le indica nada. Ahora reflexionemos un poco sobre la importancia de priorizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque el versículo nos dice, nos anima, nos recuerda, nos inspira a que podamos reconocerle en todos nuestros caminos. Y a esto se está refiriendo lo que escribió el libro de Salmos, donde el salmista está hablando de acerca de muéstrame tus caminos para hallar ese consuelo y para hallar esa paz. Así que Él enderezará tus sendas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay alguno que anda torcido. Yo creo que todos antes de Cristo andábamos torcidos. Le voy a decir esto en la versión J. Lara. Usted y yo andábamos más perdidos que jabón en agua honda. Si quieres saber el significado, al final se acerca. Así que esto nos invita a reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Le pregunto, ¿usted sí reconoce a Dios? ¿Le consulta, le pregunta, le indaga en cada decisión, en cada aspecto de nuestra vida? ¿O simplemente pasamos por alto el consejo de Dios? Porque cuando tú y yo no le pedimos consejo y dirección a Dios, verdaderamente nuestra confianza no está en Él. Así que aceptar que el camino de Dios es mejor que el nuestro, esto requiere de humildad y confianza. Un corazón orgulloso no confía en Dios. Un corazón orgulloso planea y luego ejecuta. Y después que metió las de caminar, es que va y le pregunta,
pero hay algunos que son tan orgullosos que prefieren que el enemigo los acabe. Así que muchas veces queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, o solo he sido yo, pensando que sabemos que es lo mejor. Alguno le ha dicho, no, es que ya yo sé, eso no me lo digas, no me lo recuerdes que ya yo lo sé. Oh, qué orgullo, así me lo han dicho a mí. Yo los miro con una ternura, porque termino uno amándolos. Sin embargo, cuando aprendemos a reconocer a Dios en todos nuestros caminos y le permitimos, porque Dios nos ha dejado el libre albedrío, que nos guíe, Él puede dirigir nuestras acciones de manera correcta. Esto no solo nos evitará muchos dolores de cabeza, hay algunos que tienen cajas de Advil en la mesa de noche, por tanto dolor de cabeza, pero es producto de las decisiones que tomamos porque no le preguntamos al Padre. Así que esto solo nos evita muchos dolores de cabeza, muchos problemas, sino que también Dios nos asegura que estamos por el camino correcto, el camino que nos lleva a la verdadera dependencia de Dios. Así que reconocerlo en todos tus caminos, Él enderezará tu senda. El escritor nos anima a reconocer a Dios en cada decisión, en cada paso, en cada aspecto, confiando en que Él nos va a dirigir de la manera y la forma correcta. Así que ¿cuántos quieren ser guiados por Dios? ¿Cuántos quieren rendirse a la voluntad de Dios? Porque es otra cosa. Ahora, ¿usted quiere verdaderamente rendirse a la voluntad de Dios? ¿Sí? Ok, creo que todos estamos creciendo en esto. Así que buscar el consejo de Dios antes de actuar es una muestra de fe y amor hacia Él. Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias y a evitar errores que podrían alejarnos de su plan perfecto para nosotros. Hay muchos creyentes hoy en día que, siendo buenos hijos de Dios, por no dejarse conducir por el Espíritu de Dios, el enemigo los ha hecho desviar del plan de Dios. Así que cuando confiamos en la guía y la dirección de Dios, podemos estar seguros que Él va a enderezar nuestras sendas, incluso en momentos difíciles. ¿Y sabe qué? Dios le ama tanto que Él endereza nuestras sendas aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros pecamos. Me gusta cómo lo dice Isaías. Me gusta porque dice Isaías, por terco que seas, no te vas a desviar. Y Dios le estaba hablando a su pueblo. Y lo que quiero decirte es reconocer que su camino es mejor que el nuestro y aceptar sus decisiones generan confianza en nuestra vida. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos implica admitir que todo va mejor cuando Él nos acompaña, cuando Él nos guía, sino que también nos dirige. Así que debemos buscar el consejo del Señor antes de tomar cualquier decisión, pues Él conoce a la perfección todo aquello que nos trae bendición. Por eso Él dijo en la antigüedad, pues yo sé los planes que tengo para con vosotros, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías capítulo 29, verso 11. Pero el profeta no se queda allí porque él da la clave, siempre y cuando me busques de corazón, me llamarás y me hallarás. Así que a veces podemos sentir que estamos perdidos o que no sabemos qué camino tomar. ¿Está pasando alguien por este momento o has vivido esto? Pero si nos aferramos a Dios y confiamos en Él, tú puedes estar seguro de que Dios te lleva por el camino correcto. Recuerde que todo lo que describe este mundo, lo que ofrece este mundo, es un camino ancho y enorme, pero el camino que ha trazado Cristo es angosto, que lleva a la salvación y a la vida eterna. Así que cuando tú decides dar cada paso de la mano de Dios por el camino correcto, esta promesa te trae paz, seguridad, esperanza, aún en medio de la incertidumbre. ¿Por qué le digo esto? Porque quien reconoce a Dios en todas las áreas de su vida y permite que Dios guíe sus pasos y sus decisiones, te vas a ahorrar muchos problemas, porque cuando decidimos a la ligera y nos encargamos sin consultar a Dios, vamos a aprender a las malas. Así que aprendamos a escuchar el consejo de Dios y sigamos el camino que Él nos traza. Sin duda, nosotros, cada uno de nosotros, nuestra casa, nuestra familia, vamos a ser los más beneficiados.
Aquí hay algo bien importante y es que cuando tú y yo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y confiamos en Él, esta es la clave, confiar entera y completamente en Él. Esta promesa nos ofrece una guía constante que es como una brújula que nos guía paso a paso. No nos vamos a desviar, no nos vamos a extraviar, sino que vamos a llegar al lugar que Dios ha trazado. Es interesante cómo Dios guía nuestros pasos, con amor, con cuidado, con paz, con paciencia. ¿Sí lo trata Dios a usted? Creo que Dios nos trata con amor. Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que Él nos termina amando, porque si fuera así, fuera complejo. Así que no se trata de solo tener a Dios en las grandezas o en las grandes cosas, sino que se trata de seguir los pasos de Dios en esas pequeñas elecciones, día a día, un día a la vez, de la mano de Dios. Porque al confiar en su guía, iglesia, ¿sabía usted que incluso en los momentos de adversidad podremos avanzar con paz, tranquilidad, y Dios nos va a permitir disfrutar de un viaje tranquilo, seguro y reposado? ¿Por qué? Porque no estamos solos. Él mismo lo dijo. Él lo dijo. Estaré con ustedes hasta el fin. Dios te dijo, Gabriel, tranquilo que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Así que para que podamos comprender este último aspecto, el apóstol Pablo se refirió en este caso a Abraham y dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes, de mucha gente, conforme a lo que Dios le había dicho, y decidió no debilitarse en su fe, aún teniendo 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Pero me gusta lo que dice el verso 21 del libro de Romanos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y luego esto es descrito en el libro de Romanos capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe. Esta es la razón por qué soy un convencido que el poder y la grandeza de Dios es suficiente para sostener tu vida en medio de cualquier tempestad. Este pasaje nos recuerda la importancia de confiar plenamente en Dios y de reconocerlo en cada aspecto en nuestra vida, asegurándonos, porque debemos asegurarnos de que Él nos guíe. Sabe que en casa, mi esposa, yo la dejo que tome ciertas decisiones, que quiere poner la casa patas arriba, que quiere cada mes cambiar un cuadro, que lo haga, pero en lo que tiene que ver con el propósito que Dios nos ha dado, yo soy el responsable de timonear el barco, porque he comprendido que este es mi rol como sacerdote y hombre de casa. Y quiero decirle, porque hoy en día la iglesia es muy triste, hoy día hombres no han comprendido el rol que Dios les ha dado, y esa es la razón por la cual muchos hijos se están yendo al mundo, muchos hogares están siendo destruidos, y Dios te está diciendo en esta noche que necesitas confiar entera y completamente en Dios. Deja de confiar en tu capacidad, en tu conocimiento, porque eso te lleva a la destrucción. No hay nada en este mundo y en esta tierra que te pueda brindar seguridad y confianza, tan solo Dios. El punto es qué tanto confiamos nosotros en Dios. Porque para la iglesia esto significa que debemos cultivar una actitud de dependencia y de fe en Dios en todas nuestras decisiones, tanto en lo personal, familiar, en lo comunitario, en la iglesia. Al priorizar la voluntad de Dios, fortalecemos nuestra relación, lazos de comunión con Él. Nos alineamos con su plan perfecto, lo que nos lleva a vivir en paz y disfrutar de todas sus bendiciones. Yo no puedo creer que Dios lo saque a usted de este mundo corrupto, perdido y asqueroso para ponerlo a aguantar hambre. Oiga, yo no creo que Dios me sacó en el mejor momento en mi trabajo para que ahora esté sufriendo yo aquí. Yo le dije, Señor, quiero gozarme esto. Y esa es nuestra vida. O sea, yo no le estoy diciendo que Dios nos garantiza una vida sin sufrimiento, no, pero sí nos garantiza que Él va a estar en todo tiempo y en todo momento. Así que
Qué hermoso es caminar con Dios en cada paso que damos. ¿Alguno le dice, Espíritu Santo, nos tomamos un tinto? Eso es bacano. ¿Serio? Cuando usted se sienta por la mañana a 4 de la mañana, yo me siento, me preparo mi tinto, me siento a hablar con el Señor. Paz, y te estás alocando. Sí, es que para ser cristiano hay que estar tostado. Y para ser pastor hay que tener más de una teja corrida. Así que Dios responde a quien deposita su confianza en Él. Esto me encanta. Él no ignora el clamor de los que desean vivir bajo su voluntad, sino que se pone manos a la obra y comienza a enderezar sus sendas con cada detalle para guiarnos bajo su dirección. Así que cuando le entregamos el timón de nuestro barco al Señor y permitimos que Él gobierne toda nuestra vida, Él va a responder abriendo caminos maravillosos. Así que es tu elección vivir para Dios, vivir así con una vida plena, gozosa en Él. Ahora, para comprender el mensaje en esta noche, voy a ilustrárselo a través de Abraham. Abraham en el capítulo 12 es solo Abraham. Pero luego, cuando Dios lo llama, establece una promesa y luego reafirma, y donde le dice, serás padre de multitudes, Dios le cambia el nombre por Abraham, y él es el padre de la fe. Abraham, de una u otra manera, cuando estaba en el capítulo 12 del libro de Génesis, representaba lo que era nuestra vida sin Dios. Amábamos al mundo, él era un idólatra, no conocía de Dios, pero desde el momento en que él obedece, su vida cambia. Así que ya él ha trasegado Génesis 12, 15, 17, Dios tiene que sacarlo y reafirmar esa promesa. Pero la fe de Abraham había crecido tanto que lleva el libro de Génesis capítulo 22 y lo llama de madrugada y le dice que ofrezca a su único hijo, el heredero de la promesa, que le ofreciera como sacrificio. Y a mí me llama mucho la atención de este hombre. ¿Por qué? Porque él no dudó. La verdadera fe, la verdadera confianza no titubea, no pone en duda lo que Dios dice. La verdadera confianza simplemente camina bajo cada indicación y bajo cada paso que podemos dar de la mano de Dios. Así que dice Génesis capítulo 22 que Abraham se levantó muy de mañana, ensilló el burro, tomó la leña, 2 siervos y caminó hacia el lugar. Y después de 3 días dice que miró y vio el lugar. Aquí en Génesis capítulo 1, cuando Dios le da una indicación, es donde él toma su victoria en fe. Porque cuando llega más adelante dice, quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Él simplemente tomó en fe. Y lo que quiero mostrarle a través de Abraham es que Abraham también se demostró su fe y su confianza cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac su hijo, el hijo de la promesa. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando no entendía por qué Dios le pedía lo que hiciera. ¿Sabe qué hizo él? Caso. Así que de Abraham podemos aprender para concluir, confiar en las promesas de Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios aunque parecía imposible. Y tú y yo podemos aprender a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Diego. Lo segundo que vemos aquí es obedecer a Dios sin cuestionar. Algunos hijos de Dios parecen esos pelados que uno les está diciendo, haga tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, y tú le dices no. Para mí no es una respuesta. Hoy te hablan así. Bueno, eso no fue en mi caso porque me ponía en la cabeza giratoria. Así que de Abraham aprendemos que estaba dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando no entendía. Pero mira, podemos aprender a obedecer a Dios sin cuestionar sus planes. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Lo segundo, Dios siempre provee en la necesidad. Así que Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Podemos aprender a confiar en que Dios proveerá en nuestras necesidades. Así que esta noche, ¿cuántos deciden confiar en la dirección y el amor de Dios? ¿De veras de corazón? ¿De veritas con todo su corazón? ¿Sí lo estamos haciendo hasta ahora?
porque yo estoy en el proceso de aprehensión. Yo creo que es una buena noche. Voy a ilustrarle esto. Cuando Cristo llegó a mi vida, 6 meses llevaba yo de haber nacido de nuevo. Esto se lo he dicho antes, pero voy a profundizar un poquito más. Y Dios me dijo que debía renunciar a mi trabajo. Y yo le dije, no, Señor, tú estás loco, le dije a Dios. Yo tengo 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hijas, una esposa. Yo desde que llegué a esta ciudad nunca he dejado de trabajar. Hasta que comenzó a cerrar todos los caminos y me llevó a tomar la decisión que hoy me permite estar aquí, porque si no hubiese tomado esa decisión, no pudiera estar aquí hoy por la gracia de Dios. Así que en medio del proceso, cuando tomé mi decisión, pues la tomé con ahorros, pero como Dios prueba nuestro amor, nuestra fe y nuestra confianza es cuando se acaban nuestros planes. Así que llegó un momento en que solo había arroz en casa, no había ni huevito, mano, porque cuando hay huevito y arroz se embolata la cosa. Así que yo pasé toda la noche, un viernes, delante de la presencia de Dios, orando en el Espíritu, gimiendo en el Espíritu. Porque yo cuando fui solo aguanté hambre en esta ciudad, pero ya cuando hay hijos y esposa es totalmente diferente. Y creo que mi oración estuvo enfocada a la provisión divina. Así que llamaron a mi esposa en su momento para que ella realizara un mensaje. Y el carro en su vehículo en su momento solo tenía la reserva para ir y volver. Y mi esposa se ganaba en ese entonces 30,000 pesos por ese masaje. Sin embargo, volví a hacer planes, 30,000, 10 de gasolina para el carro. En ese momento vamos a la iglesia, compramos huevitos y aceite y hay comidita al menos para una semana. Pero como los planes de Dios son totalmente diferentes, llegamos a ese lugar. Y cuando yo voy llegando al lugar, estaba esa enorme bolsa en la mitad de la calle. Y el Espíritu Santo me dijo, toma y echo al carro. Y yo por pena no quería. Y estacioné, no entré, pero fue el mismo Dios. Así que yo estacioné frente al edificio. Y mientras estaba ahí, yo miraba la bolsa y miraba, pero miraba hacia arriba. Y Dios me decía, toma y echa el carro. Hasta que me bajé, primero abrí el baúl y cogí la bolsa pesada. Abro la bolsa y era solo lomo de cerdo. Yo soy de esos hijos de Dios que he visto caer carne del cielo, casi 3 arrobas de carne. Lo que quiero decirte es que cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, sabes que no importa lo que puedas estar viviendo, Dios te garantiza que esa leve tribulación y esa tormenta pasa porque pasa. Porque si te ha dado a su Hijo, ¿cómo no ha de darte todo lo que tú requieres para vivir confiado y seguro en este tiempo que te ha correspondido vivir? Así que si tú has recibido algo esta noche, simplemente te invito a que puedas verdaderamente permitir que Cristo se entrone en tu corazón. ¿Haces esa oración conmigo? Repites esa oración conmigo, pero no solo repítela. Amado Dios, quiero darte gracias en esta noche.